Pero voy a ver si le pregunto a alguien, a ver si se recuerda. Dice que la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. A él se le atribuye. Pero dígame usted, ¿cómo la fundó si él nunca ha ido a Roma? Está mandando cartas que tiene todo el deseo de ir, pero le ha estorbado el enemigo. ¿Qué nos dice? A ver, cualquiera que sepa, que se acuerde, que ya entienda. ¿Ah? Ese hermano Moisés, ¿cómo fue? Si él no fue todavía, pero él ya va a mandar cartas a los hermanos de Roma. O sea, ya está la iglesia. ¿Cómo la fundó? A ver. Ana Rosa. Ya Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo una carta en la cual pues él dirige la carta a los hermanos de Roma. Pablo nunca ha ido a Roma, sin embargo se le atribuye que la iglesia de Roma, a la que manda la carta, pues él la fundó, él prácticamente la levantó. ¿Cómo es eso? Que no está, ¿te acuerdas de Manuel? No te acuerdas mucho. Manuel, usted estaba pensando, el día. Se han olvidado tan pronto. Esa es una Lucía, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue que Pablo hizo esa iglesia por allá? Si él no ha ido. ¿Ah? A ver, hermana Ruth. Por eso es que voy despacio, me quiero preguntar, porque vuelta a ver, nos toca, si nos quedamos ahí mismo, pues no importa, nos quedamos ahí repitiendo otra vez para captar, no necesitamos irnos avanzando, queremos comprender. Hermano, créanme que estamos viviendo un tiempo peor. ¿Saben que antes, hoy pasé un estudio bíblico, hermano, todo el día, tuve dos temas, estudio bíblico con un maestro, pero qué fatal, los dos. Pero el último era más fatal, porque hay una persona que dice que es Jesús, y entonces pues se debatió, y entonces ella habla como Jesús. Pero hermano dice, bueno, si usted es Jesús, dígame entonces inmediatamente dice, no tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra. Bueno, pero demuéstrenme entonces alguna evidencia de milagro. No te será dado señal aquí, más que el profeta Jonás. O sea, miren cómo él habla. ¿Sí? Entonces, esa persona que dice que ya tiene 3 años aquí a resucitar ese cuerpo, es Jesús, miren lo que aplica con la escritura, que es Jesús, y tienen que creer en él. Entonces el hermano dice, a ver, bueno, yo quiero creer en ti, Jesús. No tienen que decirme Jesús de Nazaret. Bueno, yo quiero creer en ti, Jesús de Nazaret. Voy a creer en ti. Pero demuéstrame las manos donde tu trabajo. ¿Ya? Entonces, él dice, no te las voy a mostrar, no tengo por qué mostrarte, no tientes al Señor. Tienes que creer, no seas incrédulo. El hermano dice, ¿por qué soy incrédulo? No es mi culpa, soy incrédulo. Y al hermano me dijo un asunto, eso no es ya un... Y mire quién es un joven, tipo botero, que pone para atrás, tipo de un muchacho. Pero hermano, en él se ha metido, según él, se metió Jesús hace 3 años. Ahora, ¿creen ustedes que sea Jesús? ¿Cómo van a creer? Ni para dudarlo, pues hermano, ni para pensar la respuesta, no. A ver, hermano, claro, es personal. Pero la respuesta es no, como que cree. Entonces, ¿cómo anda? Entonces la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos espíritus engañadores, muchos demonios, espíritus malignos, vendrán y se meterán en los cuerpos. Ya demonios que se están metiendo en los cuerpos y de verdad con mucha sapiencia. O sea que a uno lo ven a veces medio mudo. Por eso tenemos, hermanos, que tomar más consideraciones, más tramos en el tiempo final. Y muchos, dijo el Señor, muchos apostarán. ¿Cómo digo eso? Muchos apostarán. Está hablando de que habrá mucha gente
se va, hermano, a enredar por cositas que le dijo, porque le declaró una verdad, algo que a nadie se lo dije. No te olvides que es un demonio que está ahí. Por ejemplo, los profetas de estos días es muy peligroso. No hay profetas en sí. Sí, no, los apóstoles tampoco. Por eso vemos nosotros hoy en día la ley captura apóstoles, captura profetas, cierra iglesias donde se encuentran toneladas de droga, donde se encuentran hermanos verdaderamente lavados de dinero, o sea, donde las iglesias grandes, de gran número de personas, ahí se encuentra todo eso. A su nombre gloria. Sí, imagínense que de la noche a la mañana construyamos una iglesia grande, de 2 pisos, con todo, hermanos, detalle. ¿Dónde sale tanto dinero? Entonces miramos si la persona que edifica, que construye, que es el pastor, miramos si la posibilidad económica son buenas para tener toda esa construcción. Pero si miramos que sus posibilidades económicas no son buenas, ya está raro. Pues si él tiene verdaderamente grandes empresas, tiene negocios grandes, tiene fincas, qué sé yo, y hoy que puede sacar de ahí dinero y hacerlo, ¿no? Pero si no tiene, ¿dónde sacó todo eso? Y carro del año. O sea, ¿dónde sacó todo eso? Ya es una interrogante. ¿Amén o no amén? Entonces es importante, por eso que le prestemos más atención a la palabra, a su nombre gloria. Entonces decíamos, hermano, que el apóstol Pablo, cuando comenzó a predicar, él es apóstol de los gentiles, dijimos, ¿no es cierto? Cuando él comenzó a predicar, llegó un tiempo en que en Roma había hermanos o había gente que eran judíos, vivían allá, no eran hermanos, eran judíos que vivían allá, pero allá el emperador llegó un tiempo en que los echó a toditos, así como de tiempo en tiempo los gobiernos mandan a los venezolanos o a los ecuatorianos que se vayan a su país, el deporte, así siempre ha pasado, a su nombre gloria. Entonces, pero ya vivían allá, ya tenían sus casas, no que los mataron, ¿ya? Y resulta que llegaron acá y ya Pablo estaba predicando, hablando de las palabras, y en eso él se encontró con una pareja. ¿Quién se acuerda de esa pareja? Él se encontró. Y a eso le predicó la palabra. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien la notó, Por lo menos me ayuda a ese nombre, ¿verdad? Ustedes están bastante dejados, no están anotando nada, no están poniendo atención. Sí, debe ser, hay peligro ahí, a su nombre gloria. Entonces, tenemos que volver, hermanos, a ver un poquito más acá en el tema, por el Señor. ¿Se acuerdan de Silas? Ya, entonces encontró a Aquila y a Priscila, no era así, Aquila y a Priscila. Era una pareja, pero eran judíos, habían sido ellos hermanos echados. Y justamente cuando estaba Pablo predicando, ellos estaban por ahí, y él predicó la palabra también, veces personalmente, veces al aire libre, predicó, los conoció. Probablemente se lo ganó para Cristo, porque de ahí comienza a mencionarlos. Ya comienza a mencionarlos en el libro, comienza a mencionar lo de Jesús. Entonces, ya comienza a mencionarlos y luego testifica que ya Priscila, Aquila, ya van acompañándole a Pablo, y así como cuando vamos para un culto por otro lado, y alguien ya me acompaña, alguien viene conmigo, ya camina, ya comienza a hacer algo, a trabajar, a formarse ahí. Así también es. Y algunos se afirman
lo toman en serio y levantan esa fe, ¿no? Y entonces estos se formaron, fueron buenos discípulos, bautizados y todo. Y resulta que llegó el tiempo de que se arregló el asunto de Roma y podían volver nuevamente los cristianos a Roma. O sea, la gente a Roma, no cristianos, la gente. Pero ya unos que se fueron ya cristianos convertidos a su nombre loco. Entonces, por ahí parece, eso es lo que les decía yo, por ahí parece que se formó porque el creyente que se veía a Cristo no era mudo. Hermano, como nosotros en este tiempo no hablamos a nadie, no nos ganamos a nadie, hermano. Yo no era mudo, yo estaba, hermano, continuamente, hermanos, dando la palabra con la intención, hermano, de ganarnos para Cristo, arrebatarle al diablo, hermanos amados, ¿sí? Entonces ese era el plan, ¿no? Por ahí parece que de esa manera el Evangelio se iba a dar, porque no había otra forma. Ahí no había teléfono, no había otra forma de darse a comunicar, ¿no? Y así, el tiempo, y por ahí tiene que haberse formado, hermanos amados, un remanente, su nombre gloria. Pero siempre estaba yendo y viniendo gente, probablemente ellos mismos volvieron vuelta, tal vez venían, hablaban con Pablo, se preparaban y vuelta se iban tal vez. Pero de esa manera, yo le puse un ejemplo con el hermano Eduardo, que si levantaba, comenzaba a hacer culto allá con él, su papá. Yo puse un ejemplo, pero no se acuerda. ¿Cómo le puse el ejemplo? Bueno, usted hacia allá, pero usted está allá, y yo ya cuento una iglesia allá, sin haber ido, pero eso usted está allá. Pero como tenemos el teléfono, está con el teléfono, pero para el año que viene tengo planes de ir a inaugurar la obra, ¿sí ve? De llevar la palabra, llevar el mensaje, la campaña. Y ya la obra está y cuenta con una iglesia camino al cielo de montaña, ¿sí ve? Pero yo nunca he ido. ¿Cómo la hice? A través de una persona, a través de un hermano que ya fue por allá, hermanos con conocimiento. Entonces imagínense ahora, lo mismo, cuando usted se va a trabajar o a vivir, usted tiene que ser luz, portavoz de lo que usted tiene, de lo que usted es, como Aquila. Sí, tiene que ser. Y si puede levantar una obra, levante, haga culto, hermano, levante, si ve que ahí no hay nada, comunique, diga, pastor, yo tengo muchas facilidades de alabar a Dios. Digo, hermano, haga el culto, se le va a dar autorización. Y entonces Dios va a bendecir. Y de esa manera levanta una iglesia más, la iglesia está universal. A su nombre, gloria. Ahora sí entendimos, ¿no? Ahora sí. ¿Ya entendió, hermano José? Ahora sí. ¿Ya entendió, no? Clarito, ahora sí. Hermana Lucía, ¿ya entendió ahora sí, no? Ahora sí, ¿verdad? Que la próxima vuelvo a preguntar. Para ver, ¿ya? No, pero ahora sí, yo creo que ya, a ver si ya entendió. Entonces, la ocasión y la razón para escribirla, hermano, está en Corinto en su última visita. Pablo envía el libro de Roma, la carta, así como la carta de Corinto, como la carta de todas las iglesias que mandaba, envió la carta. ¿Con quién la mandó ahora? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con quién la mandó? ¿Con quién la mandó el apóstol Pablo la carta a Roma? Oye, hermanos, es como que han estado solo presentes en el cuerpo y en alma y en el espíritu andando en otro lado. ¿Con quién? No se acuerdan. No tiene idea, ¿ves? Se han olvidado, ¿no? Vea bien. Vamos a ver si estamos romanos, a ver, vamos a ver romanos. Que todavía no puedo entrar al contenido, estoy repasando todavía, hermanos, un poquito del contenido, todavía estoy repasando. Si bien, Romanos, capítulo 16, creo que es. Ay, no se olviden que digo Romanos tiene solo 16 capítulos. ¿Ya? Leamos desde el verso 1, ¿sí? 1 y 2. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros
porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ven? Y ahí viene y saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. ¿Dónde estaban Aquila y Priscila? ¿Dónde estaban? A ver. Aquila y Priscila, ¿dónde estaban? Jerusalén. ¿Dónde estaban? Acuérdense que dijimos, le repito, acuérdense que dijimos que el emperador echó a todos los judíos. Se dividieron dentro de ellos una pareja, Aquila y la otra, ¿cómo es? Dos. Se encontraron acá, Pablo de verdad lo conoció y le predicaron, hermanos amados, el Evangelio, a Priscila, Aquila, le predicaron, se convirtieron, se hicieron siervos y ya cambiaron con él, eran unos siervos de Dios, eran unos ministros, eran unos compañeros, eran obreros de Dios preparados. Llegó el momento en que ellos retornaron a su Roma, porque allá vivían. Entonces ahora, pregunto, Pablo va a mandar una carta, que cuenta ya con quién mandar, ¿y a quién iba a llegar la carta? En Roma, ¿a quién iba a llegar la carta? Oye, ya le recorrí todo normalmente, ¿verdad? ¿Quién estaba en Roma ya? ¿Ah? Claro, con mis hermanos, sí. Y hasta por eso mismo esta carta, mire, saluda a Priscila y Aquila, le está mandando con esta persona que es Febe, porque Febe iba para Roma. Entonces Febe iba llevando la carta y le recomienda a Pablo, salúdame a Aquila y Priscila, salúdame. ¿Sí? ¿Y a dónde estaban ellos? En Roma, hermano, haciendo la obra de Dios, hermano, su nombre gloria. Increíble, hermano, mira aquí el reino de Dios. Todos estamos llamados para hacer la obra de Dios, todos. Ya usted conoce a Cristo, sabe que Cristo es el que murió por la humanidad, derramó la sangre, usted se bautizó, cree en Jesús, ya conoce la Biblia, ha hecho el estudio bíblico, ya se ha formado, ya conoce cuánto libros tiene la Biblia. Hermano, ya conoce ya. También sabe hacer un culto, también sabe, hermanos, cantar, sabe adorar, sabe un orden también, hermano, devocional, también sabe llevar el mensaje. Usted ya sabe, usted ya está preparado para cualquier lugar predicar la palabra y hacer, hermano, una obra del Señor. A su nombre, gloria. Ustedes están preparados, están aptos, todos creyentes. Si usted se mantiene por años solamente sentado en una banca, usted, hermano, de verdad va a ser como un tronco seco, que nunca dio nada, que no sirvió, hermano, en el reino. ¿Sí? Nosotros somos llamados para, hermanos, trabajar, ¿no? Entonces vemos nosotros que inmediatamente, hermano, Priscila y Aquila, pues inmediatamente emprendieron, ¿no? Ellos dicen, pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Todos están muy agradecidos a esta pareja, sí, todos. Entonces, de esa forma, ya entonces sabemos. Vamos a ver así. ¿Cuáles eran los líderes entonces allá? Supuestamente por la Biblia, que no podemos entender. Aquila, amén. ¿Y cuál más? Priscila. O Priscila y Aquila. Esos son unos nombrecitos como medio difíciles, ¿no? Y entender, Priscila, Aquila. Ahora, ¿cuál era el hombre y cuál era la mujer? Aquila, Aquila. Priscila. ¿Cuál te cree que era el nombre del varón? ¿Ah? Pero no, que tiene que analizar Aquila y ¿vale? ¿Se será? ¿Y Priscila? La cosa muy bien. Si lo define muy bien. Hay que aprender a definir y mirar, pues, buscar un historial y conocer, decir, no, ahí sí está bien, no está equivocado. Entonces mirar, y a ley le toma a usted hacer una pequeña investigación. Bueno, ¿quién es Aquila en el tiempo del apóstol Pablo? Luego, ¿y quién es
¿quién es Priscila? Pregunta. Y le va a responder, porque usted sabe que hay una facilidad con la tecnología, ¿no? Bueno, a su nombre gloria. Entonces, escribe la carta de inmediato y él aprovecha la oportunidad de esta circunstancia para enviar por medio de ella una carta a la iglesia en ese lugar, diciéndoles de su futura visita y dándoles una aclaración de las verdades que habían sido reveladas. Ahora, esto es increíble, escuchen más. Él había dado ya mensajes tanto a una iglesia, Corintio, Gálatas, y ciertas iglesias que estaban en territorio prácticamente romano, pero escuchen bien, en su segundo viaje a Corintio, ya él tiene una revelación profunda de Dios, de la palabra, de la doctrina, y inmediatamente el hermano capta y escribe la carta, escribe el libro, vamos a llamarlo así como se llama el libro, en este tiempo es una carta o epístola. Escribe, hermano, y eso que escribió él era la carta más poderosa en doctrina, más poderosa en declaración de la verdad para la iglesia de Cristo. O sea, ¿por qué habrá permitido Dios eso? ¿Por qué? Porque parece que a Dios le importó mucho, hermanos. Roma es un territorio muy grande, que es prácticamente una potencia, que es prácticamente, hermanos, un reino. De ahí él quiso empezar, hermanos, dando a conocer el evangelio al mundo entero. Y de ahí, hermanos, repartiéndose, pero hablando ahí la verdad. Porque en Roma se daban todo, hermanos amados, las cosas más perversas, hermanos, que había en el mundo. Porque Roma trajo costumbres babilónicas, Roma tenía todas las costumbres del mundo, hermano, y en Roma se celebraban fiestas, costumbres que tenían, hermanos, terribles, hermanos, había en Roma. ¿Sí? La muerte para ellos era, hermano, dedicada a los dioses de ellos. O sea, era tremendo. Por eso empezó a venir el Señor. ¿Sí? Por el apóstol Pablo, usándole para de ahí declarar la doctrina. Por eso le dice a ellos, pasando a los hermanos que están en Roma, en el primer pasaje del capítulo 1 dice, que ellos habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria de vida, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Sí, o sea, ya parece que este evangelio se predicó. Parece que el apóstol Pablo regó la palabra, pero la gente era dura, era difícil, y comenzó a tener juicio de Dios. Es como, hermanos, nosotros parece que no hacemos nada, pero venimos desde el tiempo atrás dándole el evangelio mental, que debemos seguir recorriendo, ahora andamos por este medio, con toda la, hermano, el temor a Dios, sin salirnos, sin alentar a cosas malas. ¿Sí? Seguimos dando fuego y debemos hablar. Hemos salido a la calle, hemos hecho público y hemos dado temas de Dios a la gente. Pero si la gente no quiso creer y muchos han terminado la vida y se han condenado, y hay familias que han sufrido pero escucharon la palabra, sí tuvieron el mensaje del Señor. O sea, por eso es que más o menos así pasa, hermano, en Roma. Ya se dio y parece que Roma cerraba. Pero por eso que Roma era el centro del homosexualismo ahora. Le entregó Dios mío a pasión vergonzosa, a su nombre gloria. ¿Sí ve? O sea, en Roma. Por eso el evangelio pegó ahí y vino a ser, hermano, prácticamente la catedral de la doctrina. Cuando fue escrita, ya le dije, durante la última visita de Pablo a Corintio, más o menos por el año 58, después de Cristo, a su nombre gloria. Y ya por ahí está. Todo eso habíamos visto, hermano, ya habíamos visto los dos clases que tuvimos. Pero algunos parece que no hemos retenido. A su nombre gloria. Pero va a ser muy importante, de verdad, por favor, hermano. Por eso es que la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento de Dios. Sí, muchas veces por falta de conocimiento. Ahorita sí seamos inquietos, hermano, a tener conocimiento de Dios, porque estamos, hermano, en momentos bien decisivos, hermano, ¿no? Muy bien. Vamos ya a entrar al contenido. Antes de entrar al contenido, esta epístola, para un mejor estudio, para un mejor análisis, antes de entrar al contenido general,
encontramos que se divide en tres partecitas, muy importantes. Y nos da a entender que el libro de Romanos prácticamente es un libro doctrinal, esa es la parte, es un libro doctrinal. ¿Sí? El primero se divide en doctrinal, el segundo punto prácticamente viene a ser dispensacional y el tercer punto viene a ser práctico. Esos tres puntitos que se ven ahí, doctrinal, hermanos amados, que se ven ahí, hermanos amados, como dispensacional, práctico, es lo que en el libro de Romanos se encuentra. Es lo que encontramos. Pura doctrina, pura doctrina. Por eso, metámonos cada día a leer el libro de Romanos y tratemos de analizar y verán qué le va a hacer falta al Antiguo Testamento, le va a hacer falta, hermanos amados, un diccionario, le va a hacer falta, hermanos amados, unos materiales para, dicen los hermanos teólogos, para hacer exégesis, o sea, para hacer estudio, para hacer análisis. Si no, ¿cómo hace exégesis? ¿Cómo hace análisis? ¿No? ¿Cómo hace? ¿Cómo prepara? ¿Sí? Entonces podemos caer en una mala interpretación. A su nombre, gloria. ¿Quién vive? Muy bien, muy bien. Ahora sí. Anoten el contenido del libro. Ya les explico lo que significa contenido. El contenido del libro. Primero, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Tiene 5 partes, 5 puntos tiene este libro para estudio. Primero, condenación. Condenación. O sea, el libro va a hablar de la condenación. Y eso va a hablar desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3 y verso 20. Anote bien. La condenación que va a hablar el libro de Romanos, en su estudio, está desde el capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3 y verso 20. Hasta ahí, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a tratar? De la condenación. Hasta ahí va a hablar de la condenación. Ya, ahora anote, segundo punto. Segundo punto del libro va a hablar de la justificación. De la justificación. ¿Sí? De la justificación. Y eso se encuentra desde el capítulo 3 y el versículo 21. Acuérdense que el otro se terminaba en el versículo 20. Ahora comienza del capítulo 3, pero del versículo 21 al capítulo 5 y verso 21 también. O sea, del capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, 21, ¿de qué va a hablar ahí? De la justificación. De la justificación del hombre. ¿Cómo se justifica con Dios? Si es por obra, bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Gloria al Señor. Veamos un tercer punto, porque son 5, veamos el tercero, que otro contenido. Tenemos la santificación. La santificación. La santificación comprende desde el capítulo 6, porque el otro termina en el 21 y termina el capítulo. Entonces comenzamos capítulo 6 al capítulo 8 cerrado. O sea, del 6 al 8, son 2 capítulos enteros que van a hablar de la santificación. ¿Sí? ¿Listo, no? 6 al 8. Son capítulos, ¿no? Habla del capítulo 6. Tenemos que abarcar los 26 capítulos que tiene el libro. Tenemos que abarcar. Hoy vamos por el 6 hoy. Entonces veamos ahora el cuarto punto que va a tratar el libro de Romanos. ¿Sí? Sería la dispensación. La dispensación. Eso comprende desde el capítulo 9 cerrado al capítulo 11 cerrado. O sea, en otras palabras, estamos hablando de cuántos capítulos. Serían de 3, ¿no? Bien. ¿Estamos ahí? Y lo último que estudia este libro, que sería el punto 5, sería la exhortación. La exhortación. La exhortación con X, E-X, H. Exhortación.
comprende del capítulo 12 al capítulo 16. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Tiene 16 capítulos, ¿sí? Entonces, este estudio que vamos a hacer, lo estamos haciendo de todos los capítulos y de todos los versículos, y allá le hemos hecho ya, hermano, una clasificación. Ya hicimos ya un avance en la introducción, ya hicimos avances por ahí, ya comprendimos algo, pero ahora en su totalidad hemos entendido ahora el contenido del libro, ¿sí? Cómo viene a ser eso el esqueleto, ¿sí? El cuerpo ahí, y de ahí se va a formar, se va a llenar a los versículos, ¿sí? Y de ahí pues ya nos tenemos nomás que interesar por cada uno, mis hermanos, de estos contenidos que tiene el libro. Pues mire bien, 16 capítulos, ¿sí? Sería bueno que tomemos como le dije, pero no me siento tan bien, tal vez totalmente, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito más de esfuerzo. Entonces vamos a entrar en el capítulo 1 y vamos a entrar en la condenación. Ya. Tengo una explicación general. Entonces miremos del capítulo 1, que ya lo miramos en la introducción, del capítulo 1 y 1 al 7, mire que tiene que tener abierto este libro romano, ahí ya hay una desventaja. Ya no están completos entonces los capítulos para hablar de la condenación. ¿Por qué? Porque todo el capítulo 1 hasta el versículo 7, casi no está por ahí, no mucho, habla, o ya lo tomamos, que habla sobre la salutación. ¿Se acuerdan? De la salutación de Pablo, ¿sí? Entonces desde ahí comenzó saludando todo y termina en el versículo 7 haciendo el saludo, ¿no? El contenido de la carta, todo lo que iba el apóstol Pablo a mandar, ¿no? Entonces, no se olvide, del capítulo 1 al verso 7, ¿de qué se trata el libro romano, hermano Moisés? ¿Ah? De la salutación, de saludo, ya en la carta. Porque cuando me hacemos una carta, lo primero que se hace es la presentación, el saludo, y todo eso, ¿no? Ustedes son expertos en eso, ¿sí? De verdad, entonces, es lo que está haciendo aquí. Entonces se toma todos esos versículos prácticamente, entonces se toma todos esos versículos y así. Y la introducción se cogió, escuche bien, se cogió todo el capítulo 1, el versículo 8 al versículo 15. Hasta el versículo 15 se cogió los versículos para hacer una introducción. Sí, ahora, yo ya les había dicho que la introducción era la presentación prácticamente del libro, ¿no es cierto? Pero me faltó algo de darles a conocer. Bien, entonces ahora dijimos que íbamos a entrar entonces ya en lo que es el contenido. Y déjenme explicar un poquito sobre, ya le dije, pero déjenme aclarar un poquito, me estoy olvidando. ¿Qué es un contenido de un libro? ¿Qué es el contenido de una carta o de una epístola? Si quiere anotar algo. El contenido de un libro se refiere a todo el material que se encuentra dentro de las cubiertas, incluyendo la información, los textos, las imágenes y cualquier otro elemento que forme parte de la obra
En esencia, es el cuerpo del libro, lo que el lector lee y experimenta. Recuerda que este contenido es el cuerpo, el esqueleto, ¿sí? Está, el que contiene todo el material, es el contenido. Entonces, eso es lo que es contenido, ¿no? Ya como hemos dicho, el contenido es el total de la información que contiene el texto, o sea, sus palabras y los significados de dichas palabras. Por otro lado, la estructura es el modo en que dichos contenidos aparecen en el texto, o sea, el lugar que le es asignado, el orden en el autor escribe. Entonces, el apóstol Pablo ha escrito este libro. Pero el apóstol Pablo no dejó todo esto así, quizás relatado, pero hubieron muchos hermanos redactores, que de pronto quizás hermanos hicieron el arreglo, ¿no? Y de esa manera tenemos, hermano, hay todo un orden sistemático para el estudio, para poder comprender. Entonces ya sabemos entonces lo que en sí es un contenido, ¿sí? Es el cuerpo del mensaje que va a haber ahí, hermanos, en ese libro o en esa carta. Amén. Entonces eso es lo que estamos viendo. Ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el esqueleto y ahora le vamos informando. Y ya hemos visto que el capítulo 1, el versículo 1 al 7 se va directamente a tratar y se trata de la salutación, ¿no es cierto? Y el capítulo 1, ¿sí? Y el versículo 8 hasta el versículo 15 va a tratarse de del viaje, donde Pablo expresa la intención de visitar ir a Roma. Entonces ahora sí, vamos a tomar el versículo a ver si va por ahí. Vamos a ver, ya el 1 al 7, ya eso lo estudiamos ya en 2 clases, ya eso ya le dimos, ya todo lo que es educación. Vamos a ver ahora el deseo de ir. Vamos a ver desde el verso 8, cómo el apóstol Pablo relata esto, que lo encontramos acá nosotros en este contenido. El verso 8, ¿cómo dice? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, la fe de Roma se divulgaba, hermano, o sea, iba, avanzaba, hermano, salían, hermano, de ella a predicar, se iban a otro lado, o sea, era tremendo. Por eso yo le aporto, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Así debe ser la iglesia, así debe ser la iglesia, que divulga la fe. El que vive para acá, el que vive por acá, el que vive por acá, divulgue la fe. Hable, diga, predique por ahí, haga saber algo, aunque no en su totalidad, pero lo que usted sabe, lo que usted entiende, suéltelo, hermano, a su nombre gloria. Amén. El verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, mire, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice el apóstol Pablo, mire. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en ¿dónde? En Roma. ¿Sí ves? Entonces vemos desde el versículo, capítulo 1, verso 8 al 15, el apóstol Pablo está hablando
dando a conocer, hermano, que Él primeramente da gracias a Dios por la fe que se divulga bastante, y Él tiene ese gozo y dice: quiero ir, tengo todo este deseo, y he intentado hacerlo, pero he tenido tropiezo, no ha habido cómo hacerlo, pero está orando. Pronto estaré allá para anunciar este evangelio. Mire, Pablo quería ir allá, y sabe que cuando Pablo fue allá, hermano, fue cuando él fue sentenciado, cuando fue encarcelado, y le dijeron: vea, usted va a ser condenado en Roma. En Roma, ahí ya no hay problema, es que a Roma tú no llegar. O sea, Pablo vio, hermano, que se le abrió la puerta. Se le abrió la puerta y se alegró: ah, no, pues se le va a condenar en Roma. También aquí estoy. Porque él ahora, eso era una forma que él podía ir a Roma. Lo iban a llevar, lo iban a llevar las autoridades. Y así usted puede ver ya en la Biblia cómo él se viaja, cómo vio los obstáculos, cómo Dios le abrió el camino, cómo hubo los milagros en ese viaje. Que estoy leyendo, y ya va a entender más a su nombre gloria. Entonces, nosotros diremos, hermano, ese amor tan grande del apóstol Pablo, que le dicen: bueno, usted ha sido sentenciado, usted va a ser sentenciado allá en Roma. Allá en Roma le van a dictar su sentencia. Ya está bien, no hay problema, yo para allá que viene. Pero ya le iban diciendo: mira, Pablo, la sentencia tuya ya es muerte. Diga, ya solo matan así de cortando cabeza. ¿Estás alegre? No importa. El asunto es que llegue, tengo que llegar antes de mi muerte y llevarle evangelio. O sea, eso era lo que a él más le daba alegría. Y Dios le dio toda la oportunidad de predicar, de escribir, allá en Monsamor, de ministrar, y así mismo el tiempo se le fue acercando, y dijeron: Pablito, que desde la tarde que tiene que estar allá en el Puntal, donde va a encontrar su cabeza. Y allá está bien, y sigue escribiendo, la última sigue escribiendo. Llama a Timoteo rápido, le manda carta a Timoteo, le manda carta a Timoteo rápido, ahí manda carta, dice él: estaré preso yo. Pero el evangelio nunca puede estar preso. Ese hombre, hermano, no le importaba lo que iba a pasar, es lo que quería dejar el evangelio. Qué lindo, hermano. No me puedo hermano, no me puedo ser más fuerte la expresión, porque sí. Entonces, mire, qué increíble, ¿no? ¿Cómo quedamos? Y nosotros, ¿cómo vamos a ir? Vayamos analizando, porque la Biblia para nosotros es un espejo. Mirémonos cómo andamos nosotros, si más o menos por ahí, o cerca o lejos. ¿Cómo se califica usted? ¿Cerca o lejos del asunto de predicar, el evangelio, de dar todo? ¿Cómo le ven? ¿Cómo analizamos? Dios mío, qué duro esto, ¿no? ¿Cómo lo ven, hermano Moisés? ¿En qué nivel te encontrarías si te tocara calificar hasta ahí tú mismo? Bueno, como mi calificación me va a poner nivel 4, ahí estoy yo. Yo creo que justamente haciendo un examen, yo creo que en el nivel 1 estamos todos bien. A su nombre, gloria. Porque el apóstol Pablo tiene tanto amor, tanta entrega por esta salvación de la humanidad, por la salvación de otros, mis hermanos. Nosotros hoy día lo único que tenemos, hermano, es maldad. Condenamos, juzgamos, hermano, no es eso. Condolámonos, hermano. Si el hermano no está viniendo, condolámonos, Señor, ¿qué está pasando? A mí me preocupa de todas las formas. Al mismo tiempo me da miedo de que se vaya a perder, de que se vaya a condenar, Dios mío. Y me preocupa porque no sé qué vaya a ser en alguna parte culpable. O sea, me preocupa de todo, un algo, una vida, teniendo todo, habiendo todo. O sea, por eso, a mí me preocupa. Sí, yo digo, hermano, visita al hermano allá, ore por el hermano, interesémonos, hermano, por un hermano que nos viene, por un hermano que nos está congregando, interesémonos. Si un hermano no está congregando porque está criando, está cayendo, Dios mío, y eso no me debe dar alegría. No debe dar, hermano, gozo, no, debe dar mucha tristeza, pena, porque ese diablo, hermano, lo va a aprovechar. Ese diablo, hermano, capaz de lanzar el lazo y terminarlo, hermano, hundirlo. Una persona fría, hermano, Satanás el diablo se la puede agarrar. ¿Cuántas personas, hermano, no solamente frío, escuche bien, es no venir a la iglesia, no solamente frío, no predicar la palabra? No, si recientemente hay un gran escándalo ahorita en internet, por redes, de un pastor pentecostal
que se circuncidó al judaísmo haciendo el pacto del monte de la ley. Y lo hizo públicamente. ¿Sí? Eso significa que el diablo lo enlazó. Pero si el pastor, no importa quién sea, se descuidó. Hubo un descuido y lo enlazó. Hay apóstoles, profetas en la cárcel, sentenciados, hermanos. Pero si era apóstol, no importa, el diablo lo enlazó. En alguna parte, hermano, le hizo trabajar en ignorancia. Sí, y entonces, pues mira, cayó, lo enlazó el diablo, lo acabó. Y todo decía, pero no puede ser, Dios mío, soy un buen hermano, soy un buen hermano, soy un cielo. Hermano, lo enlazó el diablo. No importa que sea predicador, no importa que sea un descuido tuvo y el diablo entró. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos, porque aquí cuando congregamos resistimos al diablo. Diga conmigo, resistir. O sea, cuando venimos aquí con la palabra que conocemos, con la palabra que oímos, nosotros le resistimos a ese mal, le resistimos a esa idea, le resistimos a ese pensamiento que estamos teniendo, le resistimos. No, yo no hago nada. O sea, usted está resistiendo. Por eso dice el Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero qué peligro hay en el que no está congregando. Está en el más grave peligro, hermano, a descuidar. ¿Sí? Y puede ser muy peligroso, pero nosotros tiene que volverse inmediatamente a Dios, restaurarse inmediatamente, hermano, correr al Señor y alcanzar misericordia del Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, damos gracias al Señor. Que nos hemos quedado, ahí nos quedamos, hermanos. Me siento un poquito débil, ¿eh? Por favor, compréndame. Gloria a Dios. ¿Sí? Nos quedamos entonces en la condenación. La próxima semana seguiremos continuando el mismo tema de la condenación un poquito más. Amén. Pero nomás tocamos encima nomás, tocaremos un poquito más. Muy bien, mis hermanos, Dios los bendiga a los hermanos de Facebook, Dios los bendiga a los hermanos de TikTok, los hermanos de YouTube, Dios nos bendiga. Nosotros transmitimos costumbres, no con finalidad de lucración, no, hermano. El único motivo de transmitirles de que alguien que no congregue, alguien que alguna cosa tenga, hermano, escucha estos cultos, escucha estos mensajes, tenga idea, una intención. Dios lo sabe, hermano. No tenemos la intención, hermano, de nada más. En vez de le poníamos también ahí nos dimos cuenta para que participe si quiere con la ofrenda. Pero le ponemos porque le podemos quizás también eso sea un estorbo para alguna persona. De verdad, hermano. Pero si alguno desea apoyar, hermano, la iglesia Camino al Cielo, oración puede hacer. De verdad, y me dijo, pastor, pero es que tiene que ser parte de la iglesia. No, muy bien, lo vamos a hacer. Gloria a Jesús. Pero adelante con el Señor. No tenemos, hermano, ninguna intención lucrosa, ¿no? De llevarte los libros por este internet. Dios te lo bendiga.